Si dolariza el gobierno, le va a ir tan mal, si lo hace sin crédito externo, que entonces la vamos a dar vuelta. No, la vamos a ¿Se puede eliminar. volver de la dolarización? Es muy difícil, casi nadie lo ha logrado. Por Hay eso. países que han pasado inclusive por una guerra civil, pero lo que ocurre es que creo que sería demasiado negativo el efecto en muy poco tiempo y que entonces habría cómo. Bien. Habría cómo. Bueno, igual eso... hay que evitarlo, pero que nadie sueñe con que va a poder hacer cualquier cosa y nos vamos a quedar quietos. Bien. Porque no nos vamos a quedar quietos. Obviamente terminó todo con un nivel de conflictividad muy elevado y lamentablemente caímos ahí, ¿no? Y no supimos salir de ahí. Ahora, yendo a los temas específicos que dieron lugar a conflicto dentro del gobierno de Alberto Fernández, te diría, uno es el tema del Fondo Monetario Internacional. Bien, ese es un tema. Lo tenía como un apartado para hablar específicamente de eso, para tratar de entender qué pasó ahí. Bueno, lo que pasó ahí es que había una deuda enorme que tomó el gobierno de Mauricio Macri. Sí, eso está ¿Ok? claro. Hasta ahí hay consenso, Martín. Hasta ahí hay Hasta ahí estamos todos de consenso acuerdo. y también hay consenso en que no se pudo evitar. Y ahí está el pecado original. En no haber podido evitar, no tuvimos la capacidad de movilizarnos para que el costo político, si el gobierno de Macri que quería avanzar con ese préstamo de carácter político para que Macri gane las elecciones, se evite. No lo pudimos hacer. Bien. Entonces, ¿qué ocurría? ¿Podíamos pagarle al FMI? No teníamos forma de pagarle al FMI. Y esto se discutió antes de la asunción de gobierno. Se discutió que se iba a hacer con ese punto. Yo en una nota que escribí hace poco dije toda la coalición, o no sé si lo dije así, creo que fue menos que así, pero todos los que discutieron dijeron vamos a ir por acá. Eso fue así. Un compañero me decía eso es injusto, eso no es cierto porque yo no estaba a favor. Sí, pero la realidad es que compañeros que hoy tienen mucha más presencia en el debate público y mucho más peso político, en ese momento no estaban en la mesa de decisiones, ¿sí? No lo tenían. Esa es la realidad. Entonces, en la mesa de decisiones, la mesa de los accionistas más grandes del Frente de Todos, por llamarlo de alguna manera. Cristina, Alberto Massa. Exacto, todos dijeron, se va por acá. ¿Qué Eso es por fue acá? así. ¿Qué es por acá? A negociar, para evitar una situación disruptiva de default con el FMI. Las consecuencias de eso hay que sopesarlas, ¿sí? La parte negativa es que va a haber menos crédito de otros parte de otros acreedores oficiales, los países y sobre todo los bancos multilaterales de desarrollo. Esto prepandemia, ¿verdad? Esto prepandemia, sí. Después siguió el tema. Y lo que se hizo fue negociar para poder llevar adelante un programa de política económica que estuviera alineado con lo que considerábamos conveniente para el país y de esa forma que el FMI nos refinanciara la deuda. Eso fue lo que se hizo. Yo estoy nada contento con la actitud que hubo de parte del Frente de Todos, que se corrió una parte unos pocos días antes del acuerdo con el fondo, 4 días antes. Después es información conocida y yo creo que hoy el debate tiene que estar en otro lado en la Argentina, sobre todo dándose lo que se está dando con el gobierno de Milei, que es tan dañino. Pero ese fue un gran tema y que generó mucho daño interno en la coalición de gobierno. O sea, medio que decís, doy vuelta a la página con respecto a esa discusión de qué pasó en aquel febrero. Hay que mirar para adelante, pero la parte donde no doy vuelta es en el decir, ojo que la deuda con el fondo todavía está acá, porque no es que no aumentó la deuda, pero tampoco se amortizó, no se pagó. La plata que tomó prestada el gobierno de Macri todavía se debe. Entonces, este tema es un asunto sobre el cual hay que tomar una definición. ¿Cuál es nuestra posición con respecto al Fondo Monetario Internacional? ¿Queremos poder evitar una situación disruptiva? ¿O decimos, bueno, vamos al choque? Y hay que entender las consecuencias que tiene. Bien. En el 2022, si hubiese habido default con el fondo, hubiese habido un ajuste del gasto en la Argentina muy fuerte, ¿ok? En ese año. De hecho, yo estoy convencido que ese acuerdo fue mucho mejor a no tener acuerdo.
Martín, vos decís que al inicio del gobierno o antes de asumir o en esos días, entre diciembre y enero, en la mesa chica del Frente de Todos había cierto consenso. Sí, en diciembre del 2019 esa No quiero meter el dedo en la llaga, pero quiero entender qué pasó, en qué momento ese consenso se perdió, a partir de qué se perdió. Cuando vos llevabas la discusión con el fondo, ¿tenías otros interlocutores que participaban de ese diálogo? Pero también se hablaba mucho de las internas del gobierno, y vuelvo al concepto de interna que no me gusta, pero que bueno, que se desconfiaba de cuál era la voz que se tenía respecto del Fondo Monetario. ¿En qué momento se perdió ese consenso? No creo que ese fue un tema más complicado para la negociación con los acreedores privados, con los bonistas. Ok, perfecto. No con el Fondo Monetario Internacional. Listo, ¿sí? bárbaro. Y de hecho, quien ordena el tema de la negociación con los bonistas es Cristina Fernández de Kirchner, que yo le doy el mérito a ella principal de que si no hubiera estado ella, yo creo que el acuerdo hubiese sido peor. Te lo había llevado vos públicamente el mérito en aquel entonces. No, digo sacándome a mí, pero... porque yo soy era el ministro, o sea, a mí no me votó nadie. No, pero se había tomado como un logro, digamos. Sí, por supuesto, y yo Bien. creo que fue importante para evitar que la Argentina tuviese una situación mucho peor en los años del gobierno de Fernández. Ahora, ¿qué pasó? Me preguntabas en el medio. Yo creo que el tema fue político, lo que significa, desde el punto de vista político, dada la historia de cada quien en la política, tener que llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y hubo un espacio del Frente de Todos, el más importante, para el cual le generaba un problema desde el capital simbólico. Recordemos que en el 2005 se le pagó 100% al Fondo Monetario Internacional todo lo que se debía, que para mí fue una decisión acertada, porque nunca hay que estar ahí. Eso afecta a la capacidad de un soberano. Pero corregime si me equivoco, eran 9.800 millones que pagó Kirchner. Y teníamos dólares. Ahora no teníamos 45.000 millones, claro, y no teníamos dólares. Claro. Era imposible repetir algo así. Eso se sabía. Pero me parece que lo que hubo fue un tema de posicionamiento. Como te digo, igual, me parece que hay que también mirar hacia adelante, definiendo qué es lo que importa de lo que pasó para adelante. Y lo que importa de lo que pasó para adelante es que la deuda con el fondo todavía está. ¿Sí? ¿Y cómo nos la sacamos encima? Si no y va a llevar mucho tiempo. Va a llevar mucho tiempo porque hay que, si querés hacer, la única forma de generar muchos dólares de golpe es con un ajuste enorme en el consumo de los bienes que se importan, que eso se genera cuando la economía cae, para juntar más dólares para pagar en lo inmediato. Porque en lo inmediato no reaccionan las exportaciones tan fácilmente. Y eso no estaría bien, hacer un ajuste enorme que se pague con el hambre del pueblo. Eso Claro. es lo que quiere decir. Otro de los conflictos que trascendieron y que un poco lo conversábamos hace un rato fue en torno a la gestión del Banco Central y los famosos 30.000 millones de dólares de superávit comercial que se perdieron. ¿Qué pensás de esto? Y si fue así, ¿por qué no se pudo alinear la política monetaria? No sé si incurro en errores técnicos en la pregunta, pero creo que se entiende bien. Se entiende, o sea, lo que estás diciendo es, se gastaron los dólares del superávit comercial de alguna manera. Correcto. Antes se decía que había habido un festival de importaciones, hoy ya no se dice eso. Y está bien porque no podía ser. Son términos que me remontan a, sí, a la pandemia. Es como una... me pongo barbijo cuando escucho eso. El superávit comercial es la diferencia entre cuánto exporta un país. Sí. ¿Sí? Cuánto le vende al mundo, sí, y cuánto importa, cuánto compra del mundo. Exacto. Si tuviste superávit, es que las exportaciones te dan arriba de las importaciones. 30.000 palos a favor. O sea, ya reconociste que las importaciones estaban en un nivel que te dieron superávit. O sea, que no había un festival. No, por ahí había festival de exportaciones. Eso no sería festival. Eso es, bueno, en realidad sería el festival bueno. Bien. Y es cierto que crecieron mucho. Crecieron mucho las exportaciones en el 2021. En valor, porque mejoraron los precios de lo que vendemos, pero también porque mejoraron las cantidades que se exportaban al mundo de lo que Argentina producía. Yo te digo, en Argentina en el 2021 hubo progreso. Fue el último año en donde hubo progreso real en el país. ¿Qué pasó? Es lo que hablábamos antes. Hubo diferencias de visiones de qué hacer con el régimen cambiario. ¿Cómo se determina? Las reglas que determinan el acceso de todo el mundo a los dólares. Y se tomó una decisión en donde se privilegió que, yo creo que incorrectamente, se privilegió que las empresas pudieran tener más facilidades para acceder a dólares a tipo de cambio oficial. ¿Correctamente dijiste? Incorrectamente. Sí, incorrectamente. Fue el principal error de política económica de mi gobierno. Suscríbete, dale me gusta y síguenos en nuestras redes.